Ok, hermanos, la palabra de nuestro Dios, vamos a comenzar leyendo en el libro del Evangelio, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 32 al 33. Dice la palabra de nuestro Dios así: He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo. Escuchen atentamente eso. No estoy solo en medio de la prueba, de que los demás se apartan. ¿Por qué dice él? Porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, amén. Oremos brevemente, hermanos. Señor, te agradecemos porque tu palabra tiene el firme propósito de mostrarnos cuál debe ser nuestro carácter para nosotros emular el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y guardar sus palabras en nuestro corazón. Ayúdanos, oh Señor, te suplicamos, en su nombre. Amén, amén. Este pasaje, hermanos, tanto este pasaje como en Romanos capítulo 8, cuando habla acerca de que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, como Isaías 41, nos enseñan grandes verdades. Entre esas verdades, estas verdades son capaces de transformar de una manera perdurable nuestra percepción en este mundo de nuestras vidas y demás. Dios nos muestra a través de la Biblia que todas las cosas que nos sucederán serán para el provecho de lo que Dios ha llamado, aquellos que han sido llamados por Dios. Hay un pueblo que Dios conoció, que predestinó, que llamó, justificó y glorificó. Su fin es que ese pueblo sean hechos a la imagen de su Hijo, y las pruebas, las aflicciones y las luchas con nuestros pecados son parte de esa transformación, lo cual revela que Dios está a nuestro lado, no que se ha apartado. Y por lo tanto, ¿a qué o a quién hemos de temer? Ya que nos dio aquel que es su Hijo amado, ¿acaso Él retendrá de su mano para hacernos el bien? Que ante las acusaciones que se lanzan contra su pueblo, contra cada uno de nosotros, Dios nos ha declarado justos, algo que el mundo no acepta. ¿Quién levantará su dedo? Cristo fue que pagó en la cruz, pero no solo murió, sino que se levantó y venció la muerte y se sentó a la derecha de la majestad de Dios en las alturas, y es nuestro abogado intercesor ante nuestro Padre. ¿Acaso las pruebas nos separarán de ese gran amor? El hambre, porque hay hambre en algunos lugares. La persecución, hay muchos que padecen persecución. Los peligros, la sentencia de muerte que algunos pueden estar afrontando en ciertos lugares del mundo. Cuando dice realmente la muerte para nosotros, su pueblo, Pablo dice que nosotros somos como carne en la carnicería, siempre en cualquier momento puede suceder. Pero en todas esas circunstancias no somos perdedores, sino somos más que vencedores. Somos más que vencedores, porque contamos con el Mesías, el Cristo, con el ungido de Dios y con su amor, por lo cual está 100% garantizado
que ni la muerte, ni la vida, ni seres espirituales que no podemos ver, ni el tiempo, ni nada de esta creación nos puede separar de ese amor, y a la luz de esas verdades caminaremos para afianzar nuestra seguridad de la presencia y el amor de Dios y del Cordero en nuestras vidas, de manera que vivamos siendo formados a su imagen, confiando plenamente en Él. Esas cosas nosotros vamos a ver brevemente en esta mañana. Cosas como cómo se manifiestan las luchas, las pruebas, tentaciones y las aflicciones. El corazón humano y su respuesta ante las luchas, la promesa de Dios, el hombre y la mujer que han sido llamados por Dios y la vida futura que hay al final para nosotros. Yo he titulado este sermón: Las luchas nos hacen más como Cristo. Eso es así. Primero vamos a ver las luchas del cristiano, la realidad de las pruebas, las aflicciones y la diferencia con la tentación. ¿Qué es una aflicción? Viene del griego thlipsis, y en el Nuevo Testamento thlipsis se refiere generalmente a una tribulación, a un sufrimiento. Ustedes tienen sufrimiento, tribulación, eso es aflicción. Persecuciones o dificultades externas que enfrentan los creyentes a menudo por su fe. Y esas persecuciones nosotros vemos en el libro de los Hechos, cuando Pablo salió a Listra, a Derbe, a llevar a compartir el evangelio, y se levantaron los judíos e incitaron a la gente y sacaron a Pablo en un momento en una ciudad y lo apedrearon. Este hombre fue apedreado, golpeado, lo dejaron casi por muerto. Eso es una aflicción. De eso es lo que se refiere la palabra cuando habla de eso. Dice, pero a pesar de todas esas cosas, ¿qué hizo Pablo? Oiga lo que hizo Pablo. Dice que fue confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, oigan, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A pesar de eso, él no dijo, no, pero Dios mío, se tiró en el suelo, ¡ay! Sino vamos a tirar en el suelo para confiar más en Dios, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero a pesar de eso, ¿qué le hizo? Fue a confirmar a los hermanos, y le dijo la verdad. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Son sufrimientos físicos o emocionales en el estado natural de la vida del cristiano. En este mundo tendremos aflicciones. Las aflicciones suelen ser externas y no necesariamente implican una incitación al pecado. Ahora, hay algo que se llama las pruebas. En un contexto religioso bíblico se puede referir a las pruebas que una persona enfrenta para fortalecer su fe. Son adversidades, aflicciones, problemas enviados algunas veces por Dios lo permite, y que sirven para probar o demostrar el carácter, la fe, la santidad de la persona. Prueba la fidelidad, la integridad, la virtud o la constancia del hombre. Pero hay una diferencia entre prueba y tentación. La palabra tentación, aunque es la misma palabra griega para prueba y tentación, el contexto donde aparece determina la diferencia. Una tentación surge de los deseos del propio corazón o de las circunstancias, el mundo tanto físico como espiritual, dependiendo del contexto en que se utilice. Una tentación proviene de los deseos mundanos. Nosotros vemos algunos pasajes, como en el caso de David, cuando David vio a Betsabé y él la deseó y mandó a averiguar quién es esa mujer. Esa es la mujer de Urías Eteo. Y a pesar de eso dijo, vayan y tráiganmela. Y tuvo relaciones con ella. La mujer quedó embarazada y como ese era un hombre fiel,
entonces dijo, bueno, pues vamos a tener que... Terminó matando a Uría. Entonces, eso es una tentación, producto de una concupiscencia interna. Ahora, las pruebas son aquellas que son permitidas por Dios, como la que vemos en Job, que Job fue probado para ser pasado por el crisol, por la hornaza, para que luego brillara con más intensidad. El corazón humano. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay una realidad dentro de nosotros que tenemos un corazón malo. Hay en el mundo una manera de ver las cosas. Sigue tu corazón. Tu corazón te dirá la verdad. Las escrituras no dicen eso. Las escrituras dicen claramente, el corazón es perverso, engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En Mateo 15, 18 al 19 Jesús lo dice así, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Cuando hablaba acerca de la comida, que algunos decían, ¿por qué tú comes esto, no te lavas la mano? Él decía, no es lo que tú entras a la boca que te hace daño, es lo que sale. Es lo que sale. Porque de ahí sale lo que contamina al hombre. Es una mina para la tentación y la aflicción. La boca, el corazón malo del ser humano. Por eso es que algunas veces nuestro pecado remanente nos gana la partida. Y alguien decía que cuando nosotros nos encontramos en cierta situación, no diga lo primero que sale de tu boca, piensa quizá lo segundo o lo tercero, para que haga una mejor construcción. Porque lo primero, algunas veces está como si fuera envuelto en toda esa maldad. Pero cuando pensamos 2 veces o 3 veces, Señor, ¿qué es lo que yo voy a decir? ¿Es correcto? Ayúdame, Señor, a discernir mejor las palabras que yo voy a utilizar de manera que yo glorifique tu nombre. Hay situaciones y tribulaciones que se producen por nuestro propio pecado predilectos, aquellas concupiscencias que cada uno tiene de manera particular. Como ejemplo de pecados internos vemos a Caín, que se llenó de angustia y resentimiento cuando vio a su hermano prosperando y que Dios, la bendición de Dios estaba con su hermano, y se llenó de ira y lo mató. Ananías y Zafira, hipócritamente y de manera y con avaricia, quisieron engañar, pero el Espíritu Santo no lo pueden engañar, y murieron. Usías, rey de Judá, quiso cumplir con ciertas cosas que no le demandaba su oficio y quedó leproso. Hay también pecados que son de naturaleza externa, como la idolatría, que nos mueve o nos trata de seducir, que el mismo Dios le dice a Moisés, ten cuidado con los astros y todas estas cosas, porque cuando la gente, y ustedes saben que las religiones paganas generalmente adoran al sol y todas las estrellas y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es algo maravilloso, pero Dios desde el principio dice a Israel, ten cuidado con hacer imagen de estas cosas para postrarte y adorarlas. No lo hagas, porque tu Dios es Yahweh. Entonces las religiones también nos arrastran, las filosofías, las vestimentas, las conversaciones y la sexualidad. Algunas veces somos piedra de tropiezo a través de esas cosas que no son internas sino externas, que pueden traer tribulación, prueba y angustia a una persona. Como Acán y el manto babilónico que apareció, arrastró a toda su familia a la perdición por su situación personal. También Corén, Datán y Abirán, Ofni, Finés, Jezabel terminó de destruir su casa con su corazón perverso. Pero también hay situaciones que vienen de manera providencial, divina. Y vienen también de seres espirituales con los cuales tenemos lucha. No tenemos lucha contra carne ni sangre, dice la palabra. Como la serpiente en el jardín, los hijos de Dios que descendieron y terminaron de corromper a los hombres en Génesis capítulo 6, como también dice Gálatas capítulo 1, un ángel del cielo que viene y te enseña, si aún un ángel, dice él, del cielo viene y te enseña un evangelio diferente,
sea maldito, sea anatema. Satanás y muchas cosas como estas vienen algunas veces por intervención sobrenatural. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Comprendiendo que internamente tenemos un enemigo, que hay situaciones fuera de nosotros que también nos empujan y también tenemos enemigos que no vemos espirituales. Entonces nosotros debemos de enfocarnos en las promesas de Dios, en la vida de piedad. Y aquí es que está nuestra fuerza. De ahí es que va a venir nuestra fortaleza. ¿Cómo nosotros entonces nos armamos, nos preparamos para de una manera consciente y que glorifique a Dios poder resistir en medio de la lucha? Dios prometió cuidar su cuidado a Israel. En Isaías 41 vemos así. Dice algunos versículos salteados, dice así: y tú, Israel, siervo mío Jacob, dice ahí, a quien yo elegí, simiente de mi hijo Abraham, que te tomé de los cabos de la tierra y desde lo más remoto te llamé. Siervo mío eres tú, te he escogido y no te he rechazado. ¿Y qué le dice? No temas, que contigo estoy yo. No receles, que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido, yo te he fortalecido y te he ayudado y te tengo asido con mi diestra de justicia. Porque yo, Yahweh, tu Dios, te tengo asido por la diestra. Soy yo quien te digo, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob, gente de Israel, yo te ayudo, oráculo de Yahvé, y tu Redentor es el Santo de Israel. Mire cómo aparece este capítulo de Isaías 41, muy parecido a Romanos capítulo 8. Miren la palabra que aparece ahí: te elegí, te llamé, te escogí, no temas, te tengo asido. Y dice realmente, gusano de Jacob. Así mismo como aparece también en el libro de Romanos. Tú eres débil, eres frágil, tú eres de la tierra, pero a pesar de eso, ¿qué dice? Yo te ayudo, yo soy tu Redentor, quien te compro, el Santo de Israel. Oh, la palabra entonces viene y comienza a trabajar en nosotros, para que nosotros, en medio de la situación que nos encontremos, no descansemos en nuestra propia fuerza, sino en las promesas de Dios. En Efesios capítulo 2 dice que de los dos pueblos hizo uno, porque algunos pueden decir, no, pero esas promesas son para Israel, no para la iglesia. No, dice, de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Y esas promesas hizo una familia por medio de la cruz. En Romanos dice que nosotros hemos sido injertados en el olivo silvestre, natural. Ahora somos parte de ese olivo. En Gálatas dice que en tu simiente, hablando de Jesucristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente es Cristo Jesús. Y entonces alguien pudiera decir, ¿pero qué es de la tierra prometida, del pueblo de Israel? Dice las Escrituras que nosotros tendremos tierra nueva y cielo nuevo. No solamente del mar Mediterráneo, el Jordán, el río Éufrates. Es la tierra completa, será nuestra. Dios ha prometido. Este pacto está descansando sobre promesas más excelentes. Todo es vuestro, dice la misma Escritura. ¿Qué es entonces esas promesas? Bueno, verdaderamente que descansan como si hubiese sido de pasar de un río a un mar completo de promesas. ¿Dios se ha olvidado entonces, algunos dicen, del pueblo de Israel? No, porque Pablo, Apolos, Timoteo eran judíos, familia de Dios. Solo que la familia de Dios se ha agrandado, se ha extendido conforme a las promesas hechas a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero tenía que venir primero por allí. Y ahora esa familia se ha agrandado de los judíos y las naciones. Ahora estamos ahí los dominicanos, puertorriqueños, estadounidenses, chinos, africanos, todo aquel que cree.
y que confiesa a Jesucristo, viene a formar parte, a gozar de esas promesas que el Señor nos ha dado. Amén. Dios no se ha olvidado. Y por lo tanto, cuando nosotros leemos eso, reconozcamos que hemos sido añadidos, se ha derribado esa pared. Esas promesas son para nosotros. En Isaías 41:10 dice, nuevamente, no temas. Y hay un paralelo entre Isaías 41:10 y Josué 1:9. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y así mismo le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, siempre estaré contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, ¿sí qué pasó entonces con el temor, la ansiedad, el miedo del mañana? ¿Qué dice Jesús? Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Cada día tomamos la fe y caminamos. Y fíjense una cosa, que cuando él está hablando acerca, siempre he mencionado esto, acerca de la semilla que cayó en el camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos. Cuando nosotros nos enfocamos en eso, porque nosotros queremos tener fruto, nosotros queremos ser un árbol fructífero para el Señor. Dice que esa semilla que cayó entre espinos se ahogaba y no dio fruto. ¿Por qué? Porque estaba llena de esas ansiedades, llena de esos temores, porque dice que las espigas ahogaban, no la dejaban subir, no la dejaban, se tomaban todos los nutrientes, esa preocupación lo tomaban, todo el sol lo tomaban, y entonces la buena semilla que estaba abajo se moría. Y esa semilla, dice el evangelista, que esas circunstancias, eso son la ansiedad, el temor y todas estas cosas, son lo que roban. Cuando el hombre dice, la batalla la resuelvo yo. Pero no, las Escrituras dicen, espera en el Señor, aguarda en Él, no en ti. Tú eres como dice Isaías, gusano de Jacob. Pero Dios no, Dios es el Dios que creó el cielo y la tierra. En Él debemos de esperar. Y como dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todas las demás cosas serán añadidas. En el Salmo 30, la fuerza de Dios, entonces, como todas las cosas, Él es el creador, la fuerza de Dios, mi poder se perfecciona en la debilidad de Él. Amén. Mi poder se perfecciona, su poder se perfecciona en mi debilidad. O sea, no es que el Señor le está mandando a decir, tú tienes que ser fuerte para que tú arranques, tú como cuando alguien tiene un muchacho y ya tiene 25 o 30 años en la casa y no hace nada. Pero vean, ¿cuándo que este muchacho va a arrancar? En el caso de las Escrituras, es que Dios está esperando que en lugar de nosotros ser independientes de Él, aprendamos a depender de Él. ¿Cómo yo aprendo más a guardarme, a aprender del Señor, a confiar en Él en cada decisión, cada día? Como dice verdaderamente Isaías 40, 28, 31, acerca de, Él dice, tú no has entendido, no has sabido que el Dios eterno es el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Dice, Él da esfuerzo al que no tiene alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y se caen, los muchachos se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor. No el que se va adelante, que cree que se la sabe toda. En el libro mismo de Proverbios dice constantemente, no descanses sobre tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón y Él hará. Existe la debilidad y el temor y es producto de mirar hacia nosotros. Y la palabra nos manda que miremos al Señor Jesús. ¿Qué pasó con Saúl?
Saúl se le dijo, Saúl, espera que venga Samuel para hacer una ofrenda, y él la hacía. Se le decía a Saúl, mira, el Señor te mandó cuando tú vayas a pelear con los madianitas, tal cosa, y él no lo hacía por mitad. Entonces, no confió en Dios. Y hubo un momento que Dios se apartó de él, y fue y buscó una bruja en Endor. Buscamos una bruja, y la bruja le dijo, apareció Samuel, y le dijo, esta noche, aquí a esta hora, mañana, tú y tus hijos van a estar muertos. O sea, su falta de fe y confianza en Dios lo llevó a la muerte. O sea, es algo sencillo. No, yo voy a hacer la cosa yo. Yo no voy a aprender la palabra de Dios para guardarla en mi corazón. El hombre que se va solo, muere. El que se aparta, su propio deseo busca. Su falta de fe mató a Saúl. Vemos también en otros pasajes, como los Salmos, donde nos habla acerca de que muchas son las aflicciones del justo. Son muchas. Pero dice que Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. A los que tienen un quebrantado de corazón y a los contritos de espíritu. Es como que tú estás en el polvo. Que tu corazón lo hicieron 1000 pedazos. ¡Pum! Y dice que el Señor está cercano a ellos. Hay muchas situaciones, como nosotros decíamos, de familiares, de salud, de empleo. Hay muchas situaciones que pueden ponernos a nosotros en una situación muy difícil, donde no sabemos cómo lo vamos a hacer. Nuestro corazón, estamos en el polvo, debilitados. Quizá nos han hablado incorrectamente de nosotros. Pero dice la palabra que Jehová está cerca de nosotros. El Señor está cerca de nosotros. Y dice que muchas son las aflicciones del justo. ¿Tú sabes la palabra mucha que aparece ahí? La palabra poli. ¿Te has escuchado un politécnico? Donde hay muchas carreras técnicas. Es lo contrario a monosílabo. Es una palabra compuesta de una sola sílaba. Solo es algo único. Pero la palabra politeísmo quiere decir muchos dioses. Pues entonces aquí aparece en ese pasaje la palabra poliflisis, muchas. Como dijo el Señor, muchas también en los otros evangelios y en las cartas de Pablo, que son muchas las aflicciones del justo, ¿verdad? También los salmos lo dicen. O sea, nosotros vemos un patrón en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, no engañando al cristiano, diciéndole claramente, son muchas las aflicciones, y si tú sabes que tú te vas a encontrar con muchas aflicciones, y tú sabes que viene guerra, ¿qué tú debes de hacer? Tú te preparas para la guerra. Tú te preparas. Recuerden el libro de C.S. Lewis, del sobrino del mago, el primero de la serie de Narnia, una serie muy conocida de libros infantiles, que el león que creó el mundo de Narnia, que es una imagen de Jesucristo, porque C.S. Lewis era cristiano, le dice al Cadi, el que manejaba un caballo que terminó en ese mundo, le dijo, mira, tú vas a ser el primer rey. Y estas son las cosas que tú tienes que hacer cuando vengan las situaciones difíciles. Y le dice claramente, porque las situaciones difíciles van a venir. Las situaciones difíciles van a venir. Y si tú no te preparas, entonces no vamos a poder glorificar a Dios, no vamos a poder ser victoriosos en medio de esa situación. Esas situaciones difíciles que, como dice en el libro de los Salmos, te destruirán el corazón. Que, como dice el libro de los Salmos, estará en el polvo. Pero tú sabes que tú puedes decir en medio de esa situación, pero Dios está conmigo. A pesar de la mano a tu lado, como un amigo. Muchas tribulaciones son las del justo. Y dice en 2 Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán muchas persecuciones. ¿Tú quieres vivir piadosamente? Tú quieres, fíjense, ahora te está diciendo, tú quieres verdaderamente reflejar a Dios en tu vida. Pues claro, no hay una salida a esto. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Romanos y otros pasajes nos hablan claramente en cuanto a todas estas cosas, pero vamos a ver
El ejemplo de otros hombres. Abraham, Moisés y Pablo. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Moisés estaba criando ovejas en el desierto. Y Pablo perseguía a la iglesia. Y pasaron muchos años, muchas pruebas. Y Dios le dijo a Ananías, el Señor Jesús, ve a donde esté, porque yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Cuando tú ves un hombre que no sabe esperar, que no ha experimentado en batalla, que no ha sufrido, ¿tú crees que ese hombre puede ser un buen líder, un buen rey? Al contrario, antes de David ser rey, pasó por muchas persecuciones y demás. Y hay muchas cosas muy interesantes acerca de David, que en medio de esas situaciones difíciles, ¿qué pasaba con David? Cuando él tuvo que enfrentar a Goliat, él se acordó, pero ven acá, y estos filisteos incircuncisos, ¿por qué él dice eso? Porque él conocía la historia de su pueblo, de dónde Dios lo sacó de Egipto y cómo lo sustentó en el desierto. Pero más que también eso, él sabía que ese Dios que lo cuidó en el desierto y sustentaba al pueblo de Israel, fue el mismo que lo libró del oso y del león. Él sabía lo que Dios había hecho en el pasado y sabía lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y en el libro de los Salmos dice claramente que él se acostaba y recordaba en los momentos de prueba las bondades de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Recuerda a memoria de cómo Dios te ha ayudado y te ha sostenido en medio de situaciones difíciles. Dios obra de esa manera. ¿Y qué nosotros podemos decir del Señor Jesucristo? Todos esos ejemplos son tipos de Cristo. ¿Cómo que tipo de Cristo? Sí. Tú ves todos esos ejemplos, David, Abraham, Moisés, y son como si fueran imágenes tempranas que nos muestran acerca de Jesús. Porque Jesús se dice que Él es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y desechado. Pero entonces, así como fue hundido y sumergido en sufrimiento y en dolor, así mismo entonces Dios le levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y en el inframundo, debajo de la tierra. Eso es el Señor. Entonces, finalmente, la vida futura. En vista de todo eso, dice en 2 Corintios, dice, porque esta leve tribulación, leve, oigan eso, esta leve tribulación, momentánea, ¿qué ha de producir? Produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Lo que quiere decir eso es que lo que está sucediendo hoy es momentáneo. Va a pasar. Nosotros vemos a algunos hombres de Dios, recientemente han fallecido. Murió MacArthur, tenía como 83 años, tremendo hombre de Dios. Murió el que le envié ayer, Buddy Boken, a los 56 años. Para muchos eso es una edad joven, ¿verdad? Y murió Charlie Kirk en esta semana, lo asesinaron hace unas cuantas semanas atrás. Y asimismo, otros hombres del pasado, yo siempre me ponía a pensar, pero mira, Juan Carlos Ryle murió a los 81, Spurgeon a los 56, y McKinney, que fue un gran hombre de Dios, a los 31 también. Hay una brevedad en la vida, nosotros no sabemos cuántos años vamos a vivir. ¿Queremos acaso vivir quizá como Moisés, que nos den un certificado de 120 años porque tú estás en Cristo? Pero nosotros no tenemos ese certificado. Pero tú sabes que nosotros tenemos uno que dice así: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo él a María y a Miriam, a María y a Marta. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida, dijo él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que quiere decir, hermano, que hay una brevedad en la vida. Que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero que nosotros debemos de pacientemente caminar la carrera que tenemos por delante. Sufriendo, esperando en Dios, en sus promesas, reconociendo que Dios está con nosotros, que no estamos solos, viendo esa situación, y como dice el pasaje en 2 Corintios, esta leve tribulación momentánea ha de producir en nosotros un eterno peso de gloria. Y en vista de eso, entonces nosotros comprender, yo no voy a durar para siempre. Quizás yo llegue como MacArthur o como Spurgeon, 56 años. Hay algunos quizás como Charlie Kirk, quién sabe. Pero sea lo que sea, ayúdame a enfrentar la vida y las tribulaciones teniendo eso en mi mente. Que a pesar de que yo no dure los 120 años, yo tengo un certificado que si yo he creído en ti, yo reinaré contigo. Y tú estarás conmigo. Y el Señor conoce. Y dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue afligido, probado por hombres, demonios, en todo, pero sin perder el rumbo. Por lo tanto dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Debemos de acercarnos. ¿Cómo? Confiadamente, con confianza, al trono de la gracia. ¿Y qué va a suceder? Entonces alcanzaremos misericordia y hallaremos la gracia para el oportuno socorro. Allí hallaremos la gracia para el oportuno socorro. Eso quiere decir que Dios te dará una fuerza especial en medio de tus circunstancias para que tú puedas vencer la tentación. Y hay promesa en todo el Nuevo Testamento acerca de eso. Entonces, una aplicación. Reconocer la soberanía de Dios en medio de mis pruebas. Dice, hay un libro que se llama El cristiano silencioso bajo la vara que hiere, de Thomas Brooke, que habla acerca de eso, acerca de las pruebas y cómo debe ser nuestro carácter en medio de ellas. Y uno de los consejos que da Thomas Brooke en su libro es: reconoce la soberanía de Dios. Las aflicciones de Dios son para nuestro bien, según Romanos 8:28. Declara, Señor, tú lo hiciste, no murmuraré. Guarda mi corazón de murmuración. Medita en las pruebas como David en el Salmo 32, para ver cómo Dios usa la vara para restaurarte, para fortalecerte, para hacerte crecer. Porque sí, hay momentos en que nosotros tenemos que reconocer que posiblemente hay pruebas que vienen por causa de nuestro pecado. Debemos de examinar en qué estamos fallando. Quizás yo no estoy dirigiendo a mis hijos bien. Quizás yo como hombre no estoy haciendo lo que debo de hacer. Quizás mi esposa no está trabajando en ciertas áreas. Quizás mi empleador no tiene temor de Dios y yo no tengo excusa tampoco para dejar de cumplir mi deber. Hay muchas cosas que debemos de examinar. Examínese cada uno. Y eso es lo que sucede cuando nosotros hacemos un encuentro con ese Dios eterno. Buscar en silencio su rostro. Calla ante los hombres y clama a Dios en oración. Y entonces, finalmente, dice este versículo que me llamó mucho la atención, que estamos atribulados, dice Pablo, en 2 Corintios 4, 8 al 10, dice así, que estamos atribulados en todo, no en una cosa, dice él, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos,
mas no desamparados. Dios está allí. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Y eso es importante. Reflejar a Jesús. Vivir conforme a su ejemplo. ¿Y entonces para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Para que así la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo que quiere decir, hoy sufrimos, pero mañana estaremos en su presencia. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos. Padre, tú eres bueno, misericordioso. Tu palabra es fiel, es una espada que atraviesa nuestra alma. ¿Y quién, oh Señor, de esto puede decir que es perfecto y completo en todo? Nosotros estamos aprendiendo como los niños. Ayúdanos, Señor, sí, verdaderamente tener un corazón de niño, no pensar que lo conocemos todo, para que podamos aplicar tu verdad e ir creciendo paso a paso, conociendo que en medio de la prueba debemos de callar, en medio de la prueba debemos de esperar en ti, en medio de las pruebas debemos, Señor, reconocer que no estamos solos, tú estás con nosotros. Y en el nombre de Jesús, oh Señor, nosotros te suplicamos y te pedimos por estas cosas. Ayúdanos. Amén. Amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.